Desde temprano me puse a preparar la comida. Era un día común, uno más en mi rutina solitaria desde que me jubilé, pero esa mañana recibí una llamada que me removió el alma. Mi hijo, Marcelo, me dijo que pasaría por casa después del trabajo. Usó ese tono cálido que a veces emplea cuando quiere algo o necesita un favor, pero no dijo nada más. Solo que vendría. Enseguida me levanté de la silla, guardé la taza de té a medio terminar y me puse el delantal. Si venía Marcelo, seguro tendría hambre. Siempre fue de buen comer, sobre todo si se trataba de empanadas de repollo y carne guisada como las hacía su abuela. Yo aprendí de ella, y él siempre decía que nadie las hacía como yo. Eso bastó para que pasara el resto de la mañana entre harinas, vapor, cuchillos y fuego. En mi mente, mientras cortaba las papas, se formaban las imágenes de cuando él era niño, de sus manitas robando una empanada caliente del plato y de su sonrisa de satisfacción. No podía evitar sentirme emocionada. Siempre había sido así, desde que era pequeño. Él era todo para mí. A las 12:30 ya tenía todo listo. La carne con papas humeaba en la olla, las empanadas estaban apiladas en un plato y las cubrí con un paño de lino para que conservaran el calor. Preparé la mesa como si esperara a un invitado importante. Elegí los platos más bonitos, los que no suelo usar para mí sola. Coloqué servilletas de tela, saqué una copa aunque él no bebe mucho, pero me gustaba la ceremonia de recibirlo bien. Quería que sintiera que siempre tenía un lugar en esta casa. En mi casa. La misma en la que nació, en la que dio sus primeros pasos, donde tuvo fiebre por primera vez, donde lloró por un amor adolescente, donde siempre encontró refugio. Cuando llegó, no traía el mismo semblante de otras veces. Me pareció cansado, pero no le di importancia. Nos sentamos a la mesa y comió con gusto. Yo lo miraba con ternura y le preguntaba por su trabajo, por los chicos, por Clara, su esposa. Me contestaba con frases cortas, con evasivas. Me decía que estaban bien, que los niños crecían rápido, que Clara estaba ocupada. Algo en su tono me inquietaba, pero no quería presionar. Seguía sirviéndole comida mientras hablaba de mis plantas, de una vecina que se cayó en el mercado, de lo que había cocinado la semana anterior. Él escuchaba, asentía y comía en silencio. Después, cuando terminé de recoger la mesa, me senté frente a él con el corazón aún tibio por la ilusión de su visita. Lo miré con cariño. Fue entonces cuando habló con mayor seriedad. Me dijo que necesitaba contarme algo, que debía pedirme un favor, que no era fácil de explicar. Lo escuché con atención, sin interrumpir. Y él, con la voz baja y pausada, me dijo que su casa ya no era suficiente, que necesitaba más espacio. Me contó que estaba en una situación difícil, que era temporal, pero urgente. Al principio pensé que se refería a una reforma, o que pensaban mudarse a una casa más grande. Pero no. Sus palabras empezaron a entrelazarse de una forma que me resultó incomprensible. Dijo que tenía que traer a alguien a vivir conmigo por unos meses, que no podía explicarme todo en ese momento, que necesitaba que confiara en él. Hablaba de forma tan confusa que me empecé a sentir incómoda. Yo trataba de entender. No podía concebir que mi casa, el lugar donde siempre encontré paz, pudiera convertirse en escenario de algo tan extraño. Le pregunté, con una voz que ya no podía disimular mi inquietud, a quién quería traer. Él me dijo que era una persona que necesitaba un lugar seguro, que no podía estar en su casa, que Clara no debía saberlo. Entonces me estremecí. Me pareció un mal chiste. Él insistió en que confiara en él. Me pidió unos días, solo unas semanas. Yo me negué, le dije que no estaba en condiciones de cuidar a nadie. Me respondió que no necesitaba cuidados, solo un techo. Que era algo que me pedía como hijo. No pude decirle que no. No, en ese momento. Me dominó el desconcierto, la esperanza de que todo tuviera una explicación lógica. Así que acepté, a regañadientes, sin entender nada, con el corazón latiéndome fuerte y una opresión en el pecho. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, recordando su mirada, sus palabras ambiguas, su tono culposo. No sabía qué estaba haciendo. Al día siguiente, llegó temprano.
Llevaba una maleta en una mano y con la otra sostenía a una mujer joven. Cuando vi su rostro, mi cuerpo entero se paralizó. Sentí que el aire me faltaba. Era ella. Irene. La hermana menor de Clara. La misma que venía a las cenas familiares, la que jugaba con mis nietos en Navidad, la que se sentaba al lado de su hermana sin levantar sospechas. Me quedé de pie, sin poder moverme. Una punzada me recorrió el pecho. Todo se volvió negro. Me desmayé en medio del pasillo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el pasillo. Marcelo me había llevado al sofá y tenía una toalla húmeda en la frente. Sentí su mano temblorosa sujetándome y, a su lado, Irene miraba al suelo. Yo no hablaba. Solo respiraba con dificultad, tratando de entender lo que había pasado. La náusea no venía del golpe ni del mareo, sino del asco. De la traición. Me ayudó a incorporarme y me trajo un vaso con agua. Me quedé con la vista fija en la pared, sin decir palabra. Mi cuerpo estaba presente, pero mi alma se había despegado del mundo, como si necesitara tiempo para digerir el veneno que acababa de tragar. Él intentó justificar lo injustificable. Dijo que todo había sido un error, que no había planeado que pasara así, que Irene estaba embarazada y no podía quedarse sola, que Clara no sabía nada y no debía saberlo todavía. No había forma de describir el frío que sentí cuando esas palabras cayeron en mis oídos. No solo me estaba pidiendo que escondiera una infidelidad, me estaba pidiendo que fuera cómplice de una mentira que desgarraría a su familia, la misma que durante años yo había tratado de sostener con amor y entrega. Irene no decía nada. Sus ojos estaban vidriosos, como si también tuviera vergüenza. Pero no se fue. Se sentó en la cocina, abrió su maleta y empezó a sacar sus cosas. Lo hizo sin decirme una sola palabra. Me encerré en mi habitación, me senté en la orilla de la cama y me puse a llorar. No quería que me oyeran. Lloraba por Clara, por mis nietos, por mí. Por lo que significaba ver mi casa convertida en el refugio de una mentira tan sucia. Marcelo me había usado. Había manipulado mi amor, mi lealtad, mi debilidad. Todo por comodidad, por cobardía, por egoísmo. Y aún así, lo peor estaba por venir. Durante los primeros días, no podía mirarla a la cara. Evitaba pasar cerca, evitaba hablar. Me refugiaba en la rutina, fingía estar ocupada. Limpiaba hasta la desesperación, cocinaba platos que nadie comía, me sentaba frente al televisor con el volumen bajo solo para no oír sus pasos por el pasillo. Marcelo venía todas las noches después del trabajo, se encerraban en la habitación que había sido de mi esposo, la misma donde colgaba aún el retrato de nuestro matrimonio, el mismo donde una vez dormimos juntos los tres cuando Marcelo era un bebé con fiebre. La profanación era absoluta. Él no lo veía, o no quería verlo. Había creado un mundo a medida para esa criatura que crecía en el vientre de Irene, y me había arrastrado con él sin preguntarme si yo quería participar de esa farsa. Una tarde de lluvia, me senté frente al ventanal con una taza de té. Irene pasó por el pasillo con una toalla en el cabello, envuelta en una bata. Se detuvo un segundo y me miró. Fue la primera vez que me habló. Me dijo que no había sido planeado, que no quería lastimar a su hermana, que Marcelo le había prometido que se haría cargo, que la protegería. La escuché en silencio. Sus palabras eran una mezcla de arrepentimiento y orgullo. No le respondí. No tenía que decirle. Había cruzado una línea que no se cruza, y yo no podía ofrecerle redención. Con el paso de las semanas, su vientre empezó a notarse. Comía más, dormía más, y yo empezaba a sentir cómo mi salud se resquebrajaba. Los dolores en el pecho eran más frecuentes, el insomnio más pesado. No podía hablar con nadie. No podía contarle a Clara, no podía mirar a mis nietos a los ojos sabiendo lo que se gestaba en la sombra. Cada vez que sonaba el teléfono y escuchaba la voz alegre de Clara preguntándome si podía cuidar a los niños una tarde, me invadía una mezcla de ternura y rabia. Pensaba en sus ojos confiados, en sus manos suaves cuando me abrazaba. Pensaba en lo mucho que me había ayudado después de la muerte de mi esposo, en cómo se quedó en la cocina conmigo preparando dulces para los cumpleaños de los niños. Y ahora estaba aquí, en mi casa, su propia hermana,
con su esposo, con un hijo en camino. Un día Marcelo me dijo que había que preparar una habitación para el bebé. Lo dijo como si nada, mientras se servía café. Yo me quedé de piedra. No solo pensaba esconder la relación, también pensaba criar a ese niño aquí, bajo mi techo, como si fuera algo normal. No me pidió opinión, solo me informó. Esa noche lloré tanto que terminé con los ojos hinchados y el corazón apretado como una piedra. Empecé a escribir. Era la única manera que tenía de no volverme loca. Escribía cartas que no enviaba, pensamientos sueltos en un cuaderno viejo donde una vez había anotado recetas. Anotaba todo. Lo que me decían, lo que hacían, cómo me sentía. Quería dejar constancia. Por si un día no podía hablar más. Por si me pasaba algo. Por si el niño crecía y necesitaba saber la verdad. Cuando nació el bebé, Marcelo trajo flores a casa. Compró una torta, como si fuera una celebración. El niño lloraba en brazos de Irene y yo no sentía nada. Ni ternura ni odio. Solo vacío. Me mantuve en mi cuarto la mayor parte del día. En la noche, Marcelo entró y me dijo que quería que fuera la madrina. Casi me reí. No podía creer el descaro. Dijo que quería que el niño tuviera algo de mí, que yo era parte de todo eso. Me levanté sin decir palabra, fui a la cocina y rompí en 1000 pedazos el álbum familiar que colgaba en la pared. No podía más. Esa noche tomé la decisión. No podía seguir sosteniendo una mentira así. No podía mirar a Clara y seguir fingiendo. No podía permitir que ese niño creciera bajo la sombra de una mentira tan dolorosa. Tenía que hacer algo. Y lo hice. Me levanté temprano, mucho antes de que cualquiera de ellos despertara. Preparé café, aunque no tenía hambre ni ganas de tomarlo. Me senté frente a la ventana mientras el cielo todavía estaba gris y el silencio de la casa me rodeaba como una manta pesada. Estaba cansada, pero era un cansancio que no se curaba con sueño. Era una fatiga del alma, una que se acumula durante años, durante silencios, durante traiciones que una permite por amor, por miedo, por costumbre. Esa mañana Clara me llamó por casualidad. Me dijo que quería pasar por casa, que tenía ganas de tomar un té conmigo, como solíamos hacerlo antes, cuando los niños eran más pequeños y todavía no estaba todo roto. Su voz me dio un golpe en el pecho. Era cálida, limpia, sin sospechas. Me dijo que me extrañaba, que hacía mucho no me veía. Yo asentía, cerrando los ojos, como si cada palabra suya fuera una cuchilla que me cortaba en pedacitos. Me dijo que llegaría al mediodía. No traté de detenerla. No tuve el valor de inventar una excusa. Había llegado el momento. Pasé las siguientes horas como un autómata. Limpié la sala, ordené todo con la precisión de alguien que se prepara para enfrentar el final de algo importante. Irene dormía aún. Marcelo había salido temprano. El bebé lloró, como cada mañana, y yo lo dejé llorar. No por crueldad, sino porque no podía seguir haciéndome cargo de un niño que había nacido de una mentira que me estaba matando. No podía seguir repitiendo ese ciclo de silencio y cuidados como si todo fuera normal. A las 12 en punto, Clara tocó el timbre. Cuando abrí la puerta, sonreía. Traía un pastel envuelto en una servilleta de flores. Me abrazó con fuerza y me dijo que me veía cansada. Sentí que se me quebraba el cuerpo por dentro. Su perfume era el mismo de siempre. El mismo que se quedaba en las tazas después de la merienda, en las servilletas cuando me ayudaba a secarlas, en los juguetes de los niños. La invité a pasar. Nos sentamos en la mesa como tantas veces antes. Me preguntó por Marcelo. Le dije que estaba trabajando. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que no mucho. Me miró con dulzura. Me tomó la mano. Me dijo que podía contarle lo que fuera. Y entonces, sin pensarlo mucho, sin ensayar, sin adornar, se lo dije todo. Cada palabra salió de mi boca como si vomitara un veneno que había tenido que tragar día tras día. Le conté desde la primera visita de Marcelo, desde la empanada en la mesa hasta la maleta en el pasillo.
Le conté del desmayo, de la habitación de su esposo convertida en refugio de una relación prohibida, del embarazo, del parto, del bebé, de todo. No omití nada. No busqué consuelo. No pedí perdón. Clara no lloró. No gritó. Se quedó quieta. Le temblaban las manos, pero no decía nada. Me miraba con unos ojos tan llenos de dolor que tuve que bajar la vista. No me interrumpió. No me contradijo. Cuando terminé, me dijo que se iba. Se levantó, dejó el pastel en la mesa y salió sin cerrar del todo la puerta. El golpe fue más fuerte que un portazo. Me quedé sentada en el mismo lugar, con la mirada perdida, el corazón latiéndome con violencia, y una soledad que no había sentido nunca antes. Marcelo llegó por la tarde. Irene ya estaba despierta. El bebé dormía en una cuna improvisada en el salón. Yo estaba en mi cuarto, pero escuché su voz alterada. Gritaba mi nombre. Golpeaba la mesa. Me llamó varias veces, pero no salí. Finalmente entró en mi habitación sin pedir permiso. Su cara estaba desfigurada por la rabia. Me gritó que era una traidora, que le había arruinado la vida, que Clara lo había echado de la casa. Me dijo que su familia estaba destruida por mi culpa. Yo no contesté. Me limité a mirarlo. Vi en sus ojos algo que no reconocí. Vi a un hombre que ya no era mi hijo. Esa noche hizo las maletas. Se llevó a Irene y al bebé. No me dijeron adiós. No me dejaron ninguna nota. Me quedé en silencio en la cocina, mirando las marcas que habían dejado en la mesa, en los muebles, en las cortinas. Se habían ido, y yo no sabía si debía sentir alivio o dolor. Me parecía increíble que alguien a quien una parió con tanto esfuerzo, a quien una cuidó con tanto amor, pudiera tratarla con tanto desprecio. Pero no era la primera vez que veía algo así. Las madres estamos acostumbradas a los abandonos. Solo que nunca los esperamos de quienes más amamos. Pasaron días enteros sin que nadie tocara la puerta. No sonaba el teléfono. La casa parecía aún más grande. Caminaba por los pasillos y me encontraba con fantasmas. Los pasos de mi esposo cuando aún vivía. La risa de Marcelo cuando era niño. Las manos de Clara sacudiendo el mantel. Los primeros pasos de mis nietos. Todos esos momentos parecían burlarse de mí ahora, como si la vida entera se hubiera construido sobre una ilusión. Una vecina me preguntó por Marcelo. Le dije que se había mudado. Me preguntó por Clara. Le dije que no sabía. Inventé una historia sencilla, porque no tenía fuerzas para explicar una tragedia. Ella me ofreció un pan dulce y se fue. Yo volví a cerrar la puerta con doble llave, como si así pudiera mantener fuera lo que ya estaba dentro. Me pasaba los días escribiendo. No podía dejar de hacerlo. Era la única forma de sobrevivir. Cada página era una confesión, una súplica muda, un intento de entender algo que no tenía sentido. Empecé a escribirle al bebé. No lo llamaba por su nombre. Solo lo llamaba niño. Le escribía lo que había pasado, lo que él no podía saber. Le explicaba que no tenía la culpa. Que no era su culpa nacer en medio de tanto dolor. Que algún día entendería. O tal vez no. Pero que, al menos, alguien se había preocupado por decirle la verdad. Los días pasaban, y con cada amanecer la casa se sentía más ajena. No quedaban voces, ni ruidos, ni pasos. Solo el tic-tac del reloj colgado en la cocina y los crujidos de la madera vieja por las noches. Vivía dentro de un silencio que se extendía como niebla, envolviendo todo. Empecé a perder la noción del tiempo. Me levantaba sin un propósito claro, limpiaba lo que ya estaba limpio, organizaba lo que nadie iba a desordenar. Tenía las manos ocupadas, pero la mente siempre atrapada en lo que había ocurrido. Marcelo no volvió a llamar. Tampoco Irene. Y, como si Clara hubiera enterrado todo en un rincón de su alma, tampoco supe más de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Era como si mi confesión la hubiera empujado a borrar todo rastro,
como si mi intento por decirle la verdad la hubiera herido más que la traición misma. No la juzgaba. Había visto en sus ojos la destrucción. No quería imaginar cómo sería despertar cada mañana sabiendo que tu hermana te ha traicionado con el padre de tus hijos, que tu suegra lo sabía y lo había escondido durante semanas. No importaban mis razones. No importaba el dolor que me llevó a hablar. El daño ya estaba hecho, y había sido irreversible. Pasé semanas enteras sin ver a nadie más que a la cajera del supermercado y a la señora que traía el pan los jueves. No respondía llamadas. Me costaba mantener una conversación sin romper en llanto. Cada rincón de la casa tenía una sombra. La habitación de Marcelo seguía intacta, con sus libros de la infancia alineados en la estantería y su colcha azul. No me atrevía a entrar en el cuarto donde Irene había dormido con su bebé. Cerré la puerta con llave. La cuna vacía, la ropa diminuta en una bolsa, el perfume de bebé aún flotando en el aire, todo eso me resultaba insoportable. Era como caminar entre ruinas. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré una carta que Marcelo me había escrito cuando tenía 15 años. La había guardado entre las páginas de un libro de recetas. En esa carta me agradecía por cuidarlo, por estar siempre, por enseñarle a respetar a los demás. Me hablaba de sus sueños, de lo mucho que me quería, de lo feliz que se sentía conmigo. La letra torpe, la tinta azul, la forma en que había escrito mi nombre con mayúsculas me partieron el alma. Lloré hasta que se me secaron los ojos. Me sentí traicionada por el tiempo. Por haber creído que el amor era algo que no se desgastaba. Por haber confiado tanto. Mi hermana Carmen me llamó después de muchos meses de silencio. Me dijo que su nieta Lucía iba a mudarse a la ciudad para estudiar medicina. Quería saber si podía quedarse conmigo algunos fines de semana, para no pagar una residencia costosa. Le dije que sí, sin dudar. No por generosidad, sino porque necesitaba otra presencia en esta casa vacía. Carmen me agradeció. Me dijo que Lucía era educada, tranquila, que no causaría problemas. Yo solo asentí. Me pareció justo. Tal vez esa muchacha, con su juventud y su energía, pudiera devolverle algo de calor a estas paredes frías. Lucía empezó a venir cada sábado. Era tímida al principio. Me saludaba con respeto, me ayudaba con las bolsas del mercado, se ofrecía a barrer el patio. Poco a poco comenzó a hablarme con más confianza. Me contaba de sus clases, de sus exámenes, de lo difícil que era adaptarse. Yo la escuchaba y me parecía estar viendo a otra versión de Clara, joven, limpia, con la mirada llena de futuro. A veces, cuando ella se reía en la cocina, el eco de su voz se parecía tanto al de mi nuera que me costaba respirar. Pero no decía nada. Me limitaba a disfrutar su presencia, su risa, sus pasos por el pasillo, como si en ella se condensara todo lo que había perdido. Una noche de invierno, mientras cenábamos juntas, Lucía me dijo que le parecía triste que viviera sola. Me preguntó si no me visitaban mis nietos. Le respondí que no. Me dijo que eso no estaba bien, que ella veía a su abuela cada semana. Quise decirle tantas cosas. Que la familia no siempre es como uno la imagina. Que los hijos crecen y a veces se convierten en extraños. Que el amor de madre no es garantía de lealtad. Pero no dije nada. Solo sonreí y le serví más sopa. No tenía sentido arrastrarla a mi tristeza. Ella tenía su vida por delante. Pasaron los meses, y Lucía se convirtió en parte de mi rutina. A veces se quedaba a dormir en el cuarto de visitas, a veces solo pasaba a tomar té. Me ayudaba con la computadora, con los trámites en línea, con la televisión que yo nunca supe manejar del todo. Su juventud me ayudaba a soportar la vejez. Su energía me obligaba a seguir adelante. Empecé a escribir menos. Ya no necesitaba vomitar palabras para sobrevivir. Las cosas seguían siendo dolorosas, pero ya no me mataban. Había aceptado la herida como parte de mí. Una mañana, mientras limpiaba el jardín, un vecino se acercó a saludar. Me dijo que Marcelo vivía a 5 cuadras de allí, en un departamento alquilado. Me dijo que lo había visto con Irene y el niño, que parecía feliz, que el niño era precioso.
Me quedé helada. No porque no lo supiera, sino porque era la primera vez que alguien me lo confirmaba. Agradecí la información con una sonrisa vacía y seguí cortando las hojas secas del rosal. Esa noche, me asomé por la ventana y observé la calle con otra mirada. Pensé que, quizás, en algún momento, mi hijo pasaría por allí. Que vería la luz encendida en mi ventana y se preguntaría si aún lo estaba esperando. Pero sabía que no sería así. Me costó muchos días tomar la decisión. Fui al notario con mis papeles. Redacté un nuevo testamento. Excluí a Marcelo. No mencioné a Irene ni al niño. No dejé nada a Clara, aunque todavía me dolía su ausencia. Dejé todo a Lucía. Ella, sin pedirme nada, me había dado compañía, cariño y respeto. Había llenado la casa de nuevo con su presencia serena. No lo hacía por interés, lo sabía. Por eso lo hice. Porque no se lo esperaba. Porque lo merecía. Después de firmar los papeles, caminé sola por el centro durante un buen rato. Había un viento seco ese día, y cada paso que daba me alejaba un poco más de lo que había sido mi vida anterior. No me temblaban las manos al salir del despacho del notario, pero algo dentro de mí se movía con una pesadez antigua, como si mi cuerpo entero reconociera que había cerrado una puerta sin retorno. Pensé en todo lo que había significado esa casa para mí, y en lo que significaba ahora que ya no era un hogar, sino un testimonio de lo que una familia puede llegar a ocultar y destruir. Pasé por la plaza donde solía llevar a Marcelo cuando era niño. Aún estaba el mismo banco donde él se subía con una sonrisa orgullosa para gritar que quería ser bombero. Aún estaban las flores alrededor del estanque. Todo seguía igual, menos yo. Me senté un rato en silencio. Miré a un niño que corría detrás de una paloma y pensé en mi nieto, ese niño que nació en esta casa y que probablemente jamás sabría que su abuela estuvo allí en el momento de su nacimiento. Ni sabría que fue ella quien lavó su primera muda de ropa, que fue ella quien tejió una manta sin saber si debía regalarla o quemarla. Pensé en todo lo que había hecho sin hablar, en todo lo que había soportado por miedo a empeorar las cosas. No me arrepentía de haber hablado con Clara. A veces me dolía, sí, porque ella había sido una hija más para mí, alguien en quien confiaba incluso más que en mi propio hijo. Pero no era culpa mía que ella hubiera tenido que despertar de golpe de una mentira tan brutal. Si me callaba, me convertía en cómplice. Y yo ya no podía vivir con ese peso encima. Cada noche que Irene dormía bajo mi techo era una noche en la que yo me traicionaba a mí misma. Y aunque a Marcelo le doliera, aunque su rabia aún me acompañara en cada rincón, lo volvería a hacer. Lucía no sabía nada del testamento. Tampoco preguntaba. Era discreta. Jamás me incomodaba con sus problemas. Se ocupaba de sus estudios, ayudaba en lo que podía, y a veces me contaba cosas graciosas que le pasaban en la facultad. Yo me limitaba a escuchar. A veces sonreía. A veces no entendía del todo lo que me contaba, pero me gustaba el tono de su voz. Me recordaba que la vida seguía su curso, que aún había cosas por las que valía la pena estar despierta por las mañanas. Una tarde, mientras ella preparaba un té en la cocina, la observé en silencio desde el marco de la puerta. Vi cómo movía las manos con soltura, cómo lavaba la taza que había usado, cómo se secaba las manos en el delantal sin prisa. Me di cuenta de que ella había llenado un vacío que nadie más había querido llenar. Y no porque quisiera ocupar el lugar de alguien, sino porque simplemente estaba. Y a veces eso era todo lo que una necesitaba. Que alguien estuviera, sin pedir, sin exigir, sin reprochar. Días después me animé a abrir el cuarto que había estado cerrado desde que Irene y Marcelo se fueron. El olor era distinto. No a moho, sino a pasado. A recuerdos empaquetados. Abrí la ventana y dejé que el aire barriera lo que quedaba. No, lloré. Saqué la cuna, doblé la ropa del bebé, guardé las cosas en una caja y la dejé en el fondo del armario. No podía tirarlas, pero tampoco quería que siguieran ocupando espacio. Me costó deshacerme de cada objeto. Cada gorrito, cada par de zapatitos, cada manta tenía una historia que yo no quería volver a contar. Cerré la caja y la tapé con una sábana blanca. Marcelo no volvió a cruzarse en mi camino. No me llamó. No preguntó por mí.
Una vez lo vi en la otra vereda, caminando rápido, con una bolsa de pañales en la mano y el niño en brazos. No me vio. O no quiso verme. Me quedé quieta. No me acerqué. No dije nada. Tal vez era mejor así. Tal vez había cosas que ya no tenían arreglo. No le deseaba mal, pero ya no sentía ese impulso de proteger lo que durante años me había dominado. Era como si una parte de mí se hubiera apagado, no por odio, sino por desgaste. Lucía fue quien me sostuvo durante esos días. Sin saberlo, con su sola presencia. Una mañana, mientras desayunábamos, me dijo que admiraba mi fortaleza. Le pregunté por qué. Me dijo que le parecía increíble que pudiera seguir adelante sola, con todo lo que había vivido. Quise decirle que no era fortaleza. Que a veces una sigue simplemente porque no tiene otra opción. Que levantarse cada día no siempre significa valentía, sino costumbre. Pero me callé. Le agradecí. Me gustó su forma de verme. Quise creer que tenía razón, aunque por dentro todavía dolía. La vida siguió, como siempre. Los días se hicieron más lentos, pero menos dolorosos. Fui encontrando paz en pequeñas cosas, una taza limpia, una flor abierta, una tarde sin sobresaltos. Empecé a cuidar de mí, de mi cuerpo, de mis pensamientos. Dejé de esperar llamadas. Dejé de mirar la calle con ansiedad. Me volví más amiga del presente y menos prisionera del pasado. Y aunque los recuerdos seguían estando ahí, ya no tenían el poder de asfixiarme. Una noche, mientras Lucía estudiaba en el salón, me acerqué con 2 tazas de té. Nos sentamos juntas sin hablar. En la televisión pasaban una película vieja. No la veíamos. Solo estábamos. Me pareció que eso era lo más cercano a la felicidad que había sentido en mucho tiempo. No era alegría, no era euforia. Era algo más profundo. Era la calma de saber que, después de tanto dolor, aún era posible encontrar compañía sin tener que mendigarla. Los primeros días de primavera llegaron con una dulzura inesperada. El aire tenía ese aroma tenue a tierra mojada y flores nuevas. Las cortinas se movían solas con el viento, y por momentos, la casa volvía a parecer un hogar. Caminaba más liviana. La carga del pasado aún estaba ahí, pero ya no me aplastaba. Me había vuelto parte de ella, no su víctima. Lucía seguía viniendo cada semana. En esos días, la casa se iluminaba. Me traía frutas frescas, algún libro, una historia graciosa que la hacía reír hasta que le dolía el estómago. Y a veces, sin que lo notara, también me hacía reír a mí. Había algo en ella que me recordaba a mí misma cuando era joven. La forma de poner la mesa, de mirar a los ojos cuando hablaba, de organizar sus cosas sin dejar rastro de caos. Pero también había algo que yo nunca tuve, esa ligereza. Esa capacidad de estar en el mundo sin sentir que debía cargar con todo. Yo, desde siempre, sentí que debía sostenerlo todo. A mi hijo, a mi esposo, a mis padres, a mis nietos. Como si ser mujer fuera sinónimo de ser columna. Ella no. Ella caminaba con fuerza, pero no con peso. Me gustaba verla así. Me recordaba que aún era posible ser otra. Una tarde, mientras limpiábamos juntas un estante lleno de vajilla antigua, le conté la historia del juego de té. Ese con las flores azules, el borde dorado, el que mi madre me regaló cuando me casé. Le hablé de cómo lo había usado solo en ocasiones especiales, y de cómo Marcelo una vez rompió una taza sin querer y lloró como si hubiera destruido algo sagrado. Lucía escuchaba con atención. Tomó una de las tazas con cuidado y dijo que era hermosa. Me preguntó por qué no la usábamos nunca. Le dije que me parecía una falta de respeto. Ella me miró con una sonrisa serena y me dijo que lo que no se usa, se muere. Esa noche, servimos té en ese juego de porcelana por primera vez en décadas. Durante esos días, empecé a salir más. Caminaba por el parque, iba al mercado sin prisa, pasaba por la biblioteca a buscar libros que nunca leía completos. Me gustaba ver gente. No necesitaba hablar con ellos. Solo sentir que el mundo seguía girando y que yo aún formaba parte de él. Cada tanto,
veía una madre con su hijo, una abuela con su nieto, y sentía un tirón en el pecho. Pero ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que aprendí a tocar sin dolor. En uno de esos paseos, pasé frente a una juguetería. En la vidriera había un carrito para bebé, de esos con rueditas grandes y estructura firme. Me detuve sin pensarlo. Imaginé al niño, al hijo de Marcelo, dando sus primeros pasos, tropezando en una alfombra, riéndose con los dientes torcidos de bebé. Me vi a mí, sosteniéndolo, enseñándole palabras, preparándole sopa. Y después, como un golpe seco, me recordé que ese niño no me conocía. Que, para él, yo no existía. Seguí caminando. No, lloré. Pero algo en mí se rompió un poco más. Volver a casa después de esos momentos era como enfrentar un espejo. Me sentaba en la cocina, tomaba un cuaderno, escribía frases sueltas. A veces eran recuerdos. A veces, solo fragmentos que no terminaban en nada. Palabras que se deshacían solas. Empecé a escribirle a Clara. No con la intención de enviarle cartas, sino para sacar lo que aún me pesaba. Le hablaba como si estuviera en la mesa conmigo, como antes. Le contaba lo que cocinaba, lo que veía por la ventana, cómo me dolía su ausencia. Le pedía que me perdonara, aunque sabía que tal vez nunca lo haría. Lucía encontró un día una de esas cartas, olvidada entre los cojines del sofá. Me la trajo en silencio. Me preguntó si podía leerla. Le dije que sí. No me avergonzaba. Ella la leyó despacio, con el cuidado de quien sostiene algo frágil. Después me miró y me dijo que lo que había hecho, decir la verdad, era un acto de coraje. No dije nada. Me limité a mirarla con agradecimiento. Nadie me lo había dicho así antes. Me hizo bien oírlo. Una noche de lluvia, Lucía se quedó a dormir. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, y los relámpagos iluminaban el pasillo. Mientras preparaba el colchón en el cuarto de visitas, me dijo que se sentía segura en mi casa. Que aunque había tristeza, también había algo que no sabía explicar, algo que la hacía volver. Me quedé pensativa. Esa casa, la misma que había sido testigo de traiciones, gritos y silencios largos como siglos, ahora era un lugar seguro para alguien. Me pareció un milagro. Pasaron semanas. En una tarde clara, mientras doblaba ropa, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla. Era Marcelo. Más delgado. Más envejecido. Sostenía al niño de la mano. No lo había visto en años. Me quedé inmóvil unos segundos. Dudé. Respiré hondo. Abrí la puerta. Marcelo no dijo nada al principio. El niño miraba a su alrededor, curioso. No sabía quién era yo. No me reconocía. No lo culpo. Marcelo me pidió si podían entrar un momento. Asentí. Preparé café sin hablar. El niño se sentó en la alfombra y empezó a jugar con un cochecito que llevaba en el bolsillo. Marcelo me dijo que estaban pasando por momentos difíciles. Que Irene lo había dejado. Que no tenían mucho dinero. Que estaba solo. Yo lo escuché sin interrupciones. No había reproche en su voz. Solo cansancio. No le ofrecí consuelo. No le ofrecí reproches. Solo lo miré. Él me miró también. Y por un instante, vi en su rostro al niño que había cuidado, al joven que escribía cartas, al hijo que me hacía reír. Me dijo que no venía a pedirme nada. Que solo quería que su hijo supiera quién era su abuela. Me tembló el cuerpo. No por la tristeza, sino por la esperanza. Le dije que podía quedarse un rato. Que el niño podía jugar. Que no necesitaba explicar más. Marcelo no se quedó mucho tiempo. El niño me abrazó al irse, sin saber bien por qué. Yo le acaricié el cabello. Marcelo me dio un apretón de manos. No hablamos de lo que pasó. No hablamos del pasado. Solo existimos por un rato en el mismo espacio,
como si la vida nos hubiera dado una tregua. No supe si volverían. Pero esa tarde, por primera vez en años, sentí que una puerta se había entreabierto. Después de la visita de Marcelo y el niño, los días tomaron una textura distinta. No era alegría lo que sentía. Era otra cosa. Una mezcla de alivio y temor. Como si hubiera pasado una tormenta muy larga y, aunque el cielo no estuviera claro, ya no llovía. No quise hacerme ilusiones. No me permití esperar nada. Me limité a recordar lo que había sentido cuando ese pequeño, sin saber quién era yo, me abrazó con una confianza pura, limpia, sin historia. Ese gesto sencillo quebró algo en mí, al mismo tiempo, me reparó. Lucía llegó esa noche con una bufanda nueva y un libro bajo el brazo. Se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No necesitaba contarle nada. Ella respetaba mis silencios. Se sentó a estudiar en el salón mientras yo tejía en la cocina. Los hilos se enredaban entre mis dedos con una suavidad que hacía tiempo no sentía. Por primera vez desde hacía mucho, tejía por gusto. No para distraerme. No para llenar un vacío. Simplemente porque quería hacerlo. Los días siguientes fueron tranquilos. Caminaba por la casa y ya no me detenía en cada rincón con melancolía. Empecé a cambiar algunas cosas. Compré una planta nueva para la sala. Pinté una de las paredes con un color claro, casi imperceptible, pero distinto. Cambiar, aunque fuera poco, me ayudaba a vivir en el presente. No quería que esta casa siguiera siendo un museo de lo que ya no existía. Quería que volviera a ser un lugar habitable, incluso para mí. Un domingo al mediodía, Marcelo volvió. Esta vez sin avisar. Llevaba al niño en brazos. Me dijo que solo venía de paso. Que el niño quería volver a ver a la señora que le había dado galletas. Sonreí. No dije nada. Preparé jugo. Puse un plato con frutas. El niño correteaba por el pasillo como si hubiera vivido allí toda su vida. Tocaba las paredes, se escondía detrás de las puertas, me preguntaba cómo se llamaban los cuadros. Yo le respondía sin esfuerzo, con una ternura que creía extinguida. Marcelo se sentó en el sofá y me miró con una mezcla de vergüenza y gratitud. No hablaba mucho. Pero esta vez, no parecía huir. Ese día fue breve. No se quedaron a comer. No pidieron nada. Solo vinieron. Estuvieron. Se fueron. Pero dejó algo sembrado. A partir de entonces, vinieron cada 15 días. A veces el niño solo jugaba. Otras veces dibujaba conmigo en la cocina. Marcelo no hablaba del pasado. Yo tampoco. Había una tregua silenciosa entre nosotros. Una forma de cuidarnos sin necesidad de palabras. Lucía los conoció en una de esas visitas. Fue natural. El niño la miró como se miran a las personas que saben reír. Ella le ofreció un dulce y él le dijo que su nombre era Elías. Así, sin timidez. Lucía me miró con ternura. Supo enseguida quién era. No hizo preguntas. No expresó sorpresa. Solo fue amable. Jugó con él un rato y después volvió a estudiar. Su manera de estar en el mundo me conmovía cada día más. Una noche, Marcelo se quedó un poco más de la cuenta. El niño dormía en el sillón, envuelto en una manta. Él y yo compartimos una taza de té en la cocina. Me habló de su trabajo, de lo difícil que era sostenerlo todo solo, de lo que había cambiado desde que Irene se fue. Me contó que vivía en un departamento pequeño, alquilado, que no tenía ayuda, que apenas veía a Clara, que los niños mayores no querían hablar con él. Lo escuché sin interrumpir. No buscaba compasión. Solo necesitaba soltar un poco el peso. Me pidió perdón. No de forma dramática, sino simple, con la voz baja. Me dijo que sabía que había fallado, que me había exigido más de lo que debía, que me había puesto en un lugar imposible. Que le dolía haber roto todo lo que habíamos construido.
Le dije que yo también me había equivocado. Que durante años intenté resolverle la vida, cubrirlo de todo, evitarle el dolor. Que eso también fue un error. Él asintió. No necesitábamos más palabras. En ese momento, éramos dos adultos con cicatrices, no una madre y un hijo repitiendo viejos papeles. Elías empezó a preguntar por mí durante la semana. Marcelo me lo contaba con una sonrisa tímida. Me decía que hablaba de las empanadas, del sillón grande, de la gata que a veces venía del patio. Empecé a preparar galletas antes de sus visitas. Volví a hacer jugo natural. Lo esperaba sin ansiedad, sin apego. Solo con la calma de quien sabe que todo lo que viene, si viene bien, es bienvenido. Lucía me dijo un día que Elías tenía suerte. Que no todos los niños recibían cariño de sus abuelos, que muchos crecían sin esa figura. Yo asentí, sin decirle que durante años ese niño fue criado en la mentira más dolorosa que conocí. No quería que lo viera así. No quería cargarlo con una historia que él no pidió. Para mí, Elías era solo eso ahora, un niño. Uno que venía a jugar, a reír, a compartir una tarde de sábado. Lo demás no importaba. Una tarde nublada, Marcelo me preguntó si podía dejar al niño por un fin de semana. Tenía que viajar por trabajo. Dudé. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de encariñarme demasiado. De volver a ser la que se quedaba con todo el peso. Pero miré a Elías, que me sostenía un dibujo con mi nombre escrito torcido, y no pude decir que no. Fue un fin de semana hermoso. El niño durmió tranquilo. Comió bien. Me abrazó cada noche antes de acostarse. Me pidió que le contara cuentos. Me mostró cómo hacía sumas con los dedos. Me preguntó por qué las hojas de las plantas eran verdes. Me dijo que mi casa olía rico. Yo lo escuchaba, lo miraba, y sentía que algo dentro de mí se reparaba. No era redención. Era otra cosa. Era la posibilidad de estar, sin exigir nada a cambio. Cuando Marcelo vino a buscarlo, Elías no quería irse. Me abrazó fuerte. Le prometí que volvería pronto. Y en ese abrazo, sentí que, pese a todo, aún quedaba algo bueno de lo que habíamos sido. Después de aquel fin de semana, empecé a preparar el cuarto de visitas con más esmero. No lo hice con la idea de convertirlo en un espacio permanente para Elías, pero sí con el deseo de que cada vez que viniera se sintiera bienvenido, cómodo, en casa. Guardé en un estante los cuentos que le gustaban, puse una lámpara con luz cálida en la mesita de noche, dejé una manta de colores a los pies de la cama. No me hacía ilusiones. Sabía que Marcelo seguía siendo Marcelo, que tenía sus debilidades, que su amor era inconstante, que su presencia estaba llena de pausas largas y vacíos. Pero por alguna razón, su hijo despertaba en mí una ternura antigua, intacta. Lucía fue quien sugirió colgar un dibujo de Elías en la cocina. Había pintado una casa, un sol grande, una mujer con gafas. Esa eres tú, me dijo sin titubear mientras lo coloreaba. Lo enmarqué. No porque fuera una obra de arte, sino porque era el primer gesto espontáneo de cariño que recibía en años. Era un símbolo. No de redención, sino de presencia. De esa presencia pura que solo los niños saben ofrecer. La relación con Marcelo seguía siendo silenciosa. No éramos amigos. No éramos enemigos. Éramos dos personas que, por el bien del niño, se esforzaban por no herirse más. Ya no buscábamos culpas, ni razones. Hablábamos de cosas prácticas. De horarios. De la merienda. De si Elías había dormido bien. Nunca volvimos a hablar de Clara, ni de Irene. El silencio sobre ellas era una forma de respeto, o de cobardía, o quizás ambas cosas. Pero funcionaba. Y a veces, eso era suficiente. Una mañana, mientras Elías jugaba con bloques en la alfombra, me preguntó si podía llamarme abuela. Me quedé inmóvil. No le respondí enseguida. Él levantó la vista, esperando. Le sonreí. Le dije que sí, que podía llamarme así si quería. Lo dijo en voz baja al principio, probando la palabra.
Después, lo repitió con más seguridad. Abuela, mira lo que hice. Sentí que el aire se volvía más liviano. Como si esa palabra me hubiera devuelto un lugar que había creído perdido para siempre. No le conté a nadie. Ni a Lucía, ni a Marcelo. Guardé ese momento para mí. Lo atesoré como se atesora una carta antigua, una foto desvaída, algo que una sabe que no debe depender de que el mundo lo valore. Ese pequeño acto me sostuvo durante muchas noches frías. Y durante los días grises en los que Marcelo volvía a desaparecer por semanas, en los que Elías no venía, en los que me sentía una vez más al borde del abandono. No me permitía caer. Tenía a Lucía, que seguía siendo mi compañía fiel. Me traía pan recién hecho los viernes, me ayudaba con la computadora, se sentaba a mi lado a mirar películas que ella ya había visto pero que yo apenas descubría. Me regalaba frases como quien riega una planta, sin esperar nada, sin esfuerzo, solo porque le nace. Un día me preguntó si no me pesaba haberme quedado sola. Le dije que no estaba sola. Me miró y sonrió, sabiendo que me refería a ella. No me juzgaba. No me exigía. Y eso, a mi edad, era un regalo. Una tarde, Marcelo llamó. Su voz sonaba distinta. Me dijo que Clara le había enviado una carta. Que no lo perdonaba, pero que le agradecía que hubiera dejado de mentir. Me dijo que no esperaba que volviera a verla, pero que había sentido alivio. Le pregunté si quería hablar. Me dijo que no. Solo quería que yo lo supiera. Le agradecí que me llamara. Fue una conversación breve, pero sentí que algo se cerraba. No una herida, pero sí un ciclo. Los meses pasaban. El invierno se acercaba. Elías empezó a venir con su mochila, con sus cuadernos, con dibujos nuevos. Me contaba sobre la escuela. Me decía que tenía un amigo llamado Pedro, que le gustaban las matemáticas, que una vez había ganado una medalla por correr rápido. Yo lo escuchaba con atención. Lo miraba con ternura. Y por momentos, olvidaba todo lo que había detrás de su nacimiento. No por negación, sino porque lo que tenía delante era más fuerte. Era real. Una noche, mientras él dormía, Marcelo se quedó un poco más de lo usual. Se sentó en la cocina conmigo y me dijo que pensaba cambiar de trabajo. Que quería empezar de nuevo. Le dije que era buena idea. Me preguntó si creía que algún día Clara podría perdonarlo. No supe qué responder. Le dije que el perdón no era una meta, sino un camino. Me miró sin entender del todo, pero asintió. Después de esa noche, Marcelo dejó de venir con tanta frecuencia. Pero Elías seguía viniendo. A veces lo traía un amigo. O una vecina. Me sorprendía la confianza con la que entraba, como si la casa fuera suya. Y en parte, lo era. Se sabía querido. Se sabía esperado. Y eso le bastaba. Yo lo esperaba con pan casero, con dibujos impresos para colorear, con su taza preferida. No necesitábamos mucho para estar bien. Un día me preguntó si podía quedarse 2 noches seguidas. Marcelo debía salir por trabajo. Le dije que sí. Esa noche, mientras lo arropaba, me miró a los ojos y me dijo que le gustaba dormirse escuchando mis pasos por el pasillo. Que le parecía que así no pasaba nada malo. No pude evitar que se me humedecieran los ojos. Me senté a su lado y le acaricié el cabello hasta que se durmió. Era pequeño aún, pero su corazón ya sabía reconocer el calor de un lugar seguro. Lucía me dijo al día siguiente que Elías hablaba de mí en la universidad. Que cuando lo vio en una videollamada, le mostró su taza con mi nombre escrito con marcador. Me reí. Me imaginé esa escena y sentí que, sin quererlo, sin buscarlo, me había convertido en una referencia para él. Y eso me asustaba, pero también me honraba. Yo no había planeado ser la figura estable en la vida de ese niño. Pero allí estaba. Con mis canas, con mis recetas, con mis pasos en la casa vieja. No todo era perfecto. Marcelo seguía siendo inconstante. A veces desaparecía sin avisar. A veces traía a Elías con prisa, sin explicaciones.
Pero yo ya no esperaba otra cosa. Había aprendido a recibir lo que venía, sin reclamar lo que faltaba. Había aprendido a querer sin aferrarme. A cuidar sin ser necesaria. A estar sin desaparecerme. Y en medio de esa calma frágil, una noche soñé con Clara. Soñé que venía a casa, sin palabras, sin rencor. Que se sentaba conmigo y tomábamos té. Que miraba a Elías jugar y me decía que entendía. Me desperté con el corazón apretado. Supe que ese encuentro nunca llegaría. Pero también supe que yo había hecho lo que debía. Que, aunque me doliera, no me arrepentía. Llegó el invierno. El frío se filtraba por las rendijas de las ventanas, y por las mañanas el aliento se volvía visible en la cocina. Empecé a encender la estufa más temprano. Tenía frazadas en cada silla y una tetera siempre caliente sobre el fuego. La casa crujía más por las noches, como si también ella se encogiera contra el viento. Elías seguía viniendo, ahora con un abrigo rojo que le quedaba grande. Caminaba por el pasillo arrastrando los pies, con los guantes colgando de los bolsillos y la nariz colorada. Su presencia era como una linterna encendida en un sótano largo. A veces me preguntaba cuánto tiempo más lo tendría cerca. No por miedo a perderlo, sino porque la vida tiene formas misteriosas de separar a las personas. Pero ya no me angustiaba como antes. Había aprendido a disfrutar cada día como si fuera el último, sin caer en la nostalgia anticipada. Jugábamos a los dados, cocinábamos pan de ajo, dibujábamos animales con plastilina. Me pedía que le contara historias de cuando su papá era niño. Yo las contaba sin dramatismo, omitiendo las partes que no debía oír, construyendo para él una memoria sana, aunque fuera a pedazos. Marcelo seguía llamando a veces. Muy pocas. No hablábamos de nada profundo. Solo logística, horarios, alguna indicación sobre una vacuna o una cita médica. No preguntaba por mí. No quería saber cómo me sentía. Y, sin embargo, yo seguía atenta a su voz, buscando en cada sílaba rastros del hijo que crié. A veces lo encontraba. A veces no. Pero ya no dolía tanto. Lucía terminó su segundo año de medicina. Lo celebramos con una cena sencilla, con vino barato y muchas risas. Le escribí una nota con mi letra temblorosa, donde le decía que estaba orgullosa de su esfuerzo, de su constancia, de su bondad. Ella la leyó en silencio, me abrazó y me dijo que yo había sido su casa durante los años más difíciles. Me apretó fuerte. Me quedé quieta en sus brazos. Era joven, pero sabía acompañar el dolor sin llenarlo de palabras. A veces pienso que Dios la trajo hasta mí como una forma de decirme que aún había belleza en el mundo. Con la llegada del fin de año, Marcelo me pidió que Elías pasara la Navidad conmigo. No explicó por qué. Solo dijo que sería mejor así. Preparé la casa como hacía años no lo hacía. Puse luces alrededor de las ventanas, decoré el árbol pequeño del salón, saqué los adornos que había guardado desde que Clara dejó de venir. Lucía me ayudó con los pasteles. Hicimos galletas de jengibre, trufas de coco, pan trenzado. Elías llegó con una bolsa de papel con su cepillo de dientes, un pijama de dinosaurios y un dibujo que decía, para mi abuela. La noche fue tranquila. Cenamos los tres. Jugamos un rato a las cartas. Elías se quedó dormido antes de medianoche. Lucía y yo brindamos con sidra tibia, sentadas en la cocina. No hubo música. No hubo llamadas. Solo ese pequeño instante de paz. Al día siguiente, mientras barría las migas del suelo, pensé en los años anteriores. En las navidades vacías. En el silencio. En el dolor que parecía eterno. Y me di cuenta de que algo, sin que lo notara del todo, había cambiado. En enero, Marcelo vino a buscar al niño. Parecía más sereno. No era el hombre de antes, pero tampoco el hijo roto que me había gritado en la cocina años atrás. Me dio las gracias antes de irse. Solo eso. No me pidió nada. No me reprochó nada. Dijo, gracias, como si le costara mucho.
Y yo lo acepté como quien recoge una piedra del suelo y la guarda por si alguna vez hace falta construir algo. Una tarde, Elías me preguntó por qué no hablábamos nunca de su mamá. Lo dijo sin acusación. Solo con curiosidad. Le respondí con calma que ella se había ido cuando él era muy pequeño. Que a veces las personas toman caminos distintos. Me miró un rato. Me dijo que a veces soñaba con una mujer que no conocía. Que pensaba que era ella. Le dije que podía ser. No mentí. No añadí nada. No le correspondía a mí llenar ese espacio con palabras que no me pertenecían. Me limité a acompañarlo. Con el tiempo, empezó a venir menos. La escuela, los amigos, las actividades. Lucía también pasaba menos tiempo en casa. Su vida se llenaba de cosas que la alejaban, como debe ser. Yo lo aceptaba con gratitud. No con tristeza. Cada visita era una alegría. Cada tarde compartida era un regalo. Había aprendido a no forzar, a no retener. A dejar que quienes me quieren lo hagan a su manera. A veces, en las noches, me sentaba en la oscuridad del salón y pensaba en todo lo vivido. En cómo una vida puede cambiar en cuestión de segundos. En cómo una casa puede pasar de ser nido a ruina, y volver a reconstruirse con migas de amor inesperado. No había justicia. No había venganza. Solo había decisiones. Y consecuencias. Y sobrevivir a ellas. El testamento seguía guardado en mi armario, dentro de un sobre amarillo. A veces lo sacaba, lo revisaba, y lo volvía a guardar. Era mi forma de decirme que lo que yo tenía para dar, lo daría a quien estuvo cuando más lo necesité. No por rencor. Sino por justicia. Porque el amor no es lo que se promete, es lo que se hace. Y Lucía había estado. Y Elías, sin saberlo, también. Empezaba a escribir menos. No porque ya no doliera, sino porque dolía distinto. Más como una punzada suave que una herida abierta. A veces me preguntaba si un día Clara tocaría el timbre. No para volver a ser lo que fuimos. Solo para mirarnos a los ojos y decirnos que seguimos de pie. Pero si no lo hacía, también estaba bien. Había aprendido a vivir con ausencias que no se llenan. Solo se acomodan. El invierno fue largo. A veces salía al patio envuelta en un abrigo que fue de mi esposo y regaba las macetas con agua tibia. Algunas plantas resistían. Otras se marchitaban sin hacer ruido. Me sentía como ellas. Un día fuerte, otro frágil. Pero ya no me asustaba estar sola. Había hecho las paces con esa forma de vivir. No era resignación. Era aceptación. Había pasado por la humillación, por la traición, por el silencio y el abandono. Había visto a mi hijo destruir su hogar, arrastrarme en su mentira, y después escapar de todo como si nada de eso lo hubiera tocado. Pero aún estaba aquí. Respirando. Caminando. Recordando lo que fui, lo que soy y lo que decido seguir siendo. Lucía venía cada vez menos, pero cada visita suya era cálida, alegre, como una tarde con sol después de muchas nubes. A veces me traía flores secas. Otras, libros con dedicatorias que me hacían reír. Un domingo llegó con una carta en la mano. Era una beca. Se iría un semestre a otra ciudad. Me lo dijo con alegría, pero con los ojos un poco húmedos. Yo la abracé fuerte. No fingí que no me dolía. Pero tampoco quise retenerla. Las personas que uno quiere, si de verdad se las quiere, hay que dejarlas crecer. Ella me prometió que volvería, que me escribiría cada semana. Yo asentí. Le preparé su plato favorito esa noche y la vi comer con la misma serenidad con que siempre ocupó un rincón de esta casa y de mi vida. Después de su partida, los días volvieron a ser más silenciosos. Me refugié en pequeños hábitos. Ordenaba cajones que ya estaban ordenados. Le hablaba en voz baja a la radio. Cuidaba una planta nueva que me había regalado Elías, un helecho tierno que puse junto a la ventana. Me gustaba ver cómo abría sus hojas con cada rayo de sol. Me daba esperanza.
Como si incluso lo que llega frágil puede echar raíces si se le da el espacio. Elías venía solo una vez por mes. Marcelo apenas lo traía. A veces era un vecino. A veces, alguien de confianza. El niño crecía rápido. Ya no dibujaba con tanto entusiasmo. Empezaba a hacer preguntas más difíciles. Sobre su madre. Sobre por qué vivía con su papá. Yo no le mentía, pero tampoco le daba respuestas que no me tocaban. Solo le decía que su historia era suya, que con el tiempo iría entendiendo, y que mientras tanto yo siempre estaría allí para acompañarlo. Una tarde me sorprendió con una pregunta que me dejó inmóvil. Me miró a los ojos y me dijo, ¿tú estás triste por dentro, aunque sonrías por fuera? No supe qué decirle. Solo lo abracé. Él no insistió. Se quedó en silencio. Era listo. Tenía una sensibilidad que me asustaba un poco. Pero también me conmovía. A veces parecía más adulto que su padre. Más sabio. Como si llevara adentro una memoria que no le pertenecía, pero que igual cargaba con una naturalidad asombrosa. Marcelo volvió a desaparecer por semanas. Supe por una vecina que se había quedado sin trabajo, que lo estaban ayudando con alimentos en una parroquia. No me llamó. No pidió ayuda. Y yo tampoco lo busqué. No porque no me importara, sino porque había aprendido que él debía resolver sus batallas sin arrastrarme a cada una. Lo había hecho demasiadas veces. Había cruzado líneas de las que no se regresa. Y aunque le deseaba lo mejor, yo ya no era su red. Un día cualquiera, sin aviso, Clara tocó el timbre. La reconocí por la silueta, por la forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Llevaba un abrigo gris, una bufanda apretada al cuello y los ojos cansados. Me quedé parada en la puerta sin saber qué decir. Ella tampoco hablaba. Nos miramos durante unos segundos que se hicieron eternos. Entonces dijo que necesitaba saber cómo estaba Elías. Que lo veía poco. Que Marcelo no contestaba. Le dije que venía a veces, que estaba bien, que era un niño dulce. Asintió. Me pidió si podía verlo alguna vez. Le respondí que claro que sí. Que podía venir cuando quisiera. Y sin que lo esperara, dio un paso adelante y me abrazó. Ese abrazo fue seco, torpe, breve. Pero me quebró. Porque había en él algo que no se podía fingir. No era perdón. No era reconciliación. Era reconocimiento. Era decir, aún estamos vivas. Aún podemos nombrarnos. Entró a la casa sin pedir permiso. Se sentó en la cocina, en su silla de siempre. Le serví té. Hablamos de Elías. De la escuela. De sus dibujos. No hablamos de Marcelo. No mencionamos lo ocurrido. No había necesidad. A veces la vida no permite el lujo de explicarlo todo. Solo permite sobrevivir. Clara vino 2 veces más ese mes. Siempre con cautela. Siempre con distancia. Pero vino. Y Elías la recibió con alegría. Le mostró sus cosas, sus juguetes, sus galletas favoritas. Ella lloró en silencio mientras él hablaba. Me pidió un día estar a solas con él. Le dije que sí. Me fui al patio. Desde la ventana, vi cómo lo abrazaba fuerte. Cómo le acariciaba el rostro como quien recupera algo que creía perdido. Después de eso, no volvió más. Al menos no por un tiempo. Pero ya no importaba. Saber que podía venir, que podía verme a los ojos, que podía abrazar a su hijo sin miedo, era suficiente. Había ocurrido lo impensable. Algo que pensé que moriría sin ver. Una noche, escribí por última vez en el cuaderno que me había acompañado durante años. Llené la última página con palabras simples. No para que alguien las leyera. Solo para dejar constancia de que había sobrevivido. Que el amor, incluso torcido, incluso herido, puede transformarse. Que la verdad duele, pero también limpia. Que el silencio a veces protege,
pero otras veces mata. Y que yo, sin ser perfecta, había hecho lo mejor que pude con lo que me tocó. El último año llegó sin hacer ruido. Lo supe no por el calendario, sino por mi cuerpo. Me cansaba más al subir las escaleras. Dormía con pausas, no con sueño. Sentía una especie de lentitud nueva, no dolorosa, pero firme. Como si algo en mí supiera que debía empezar a soltar, a ordenar, a dejar listo lo que en cualquier momento podría quedar inconcluso. Lucía volvió, como lo prometió. Estaba distinta, más segura, más adulta, pero con la misma dulzura de siempre. Me abrazó fuerte y me trajo un imán nuevo para la nevera, uno con la silueta de un corazón hecho con ramas. Se instaló de nuevo en la habitación de huéspedes como si nunca se hubiera ido. Yo no le pregunté por nada. Me limité a agradecer su regreso. Y ella no dio explicaciones, solo volvió a estar. Elías ya no era un niño pequeño. Crecía rápido. Había perdido algunos dientes, usaba palabras que no entendía del todo y me miraba con una mezcla de cariño y compasión. A veces parecía más mi nieto que nunca. A veces parecía alguien que yo no conocía. Me traía dibujos más complejos, con paisajes y personajes. Me contaba historias con principio, desarrollo y final. Ya no necesitaba que le leyera cuentos. Me los contaba él a mí. Me decía que cuando fuera grande me iba a cuidar. Yo solo asentía, tragando un nudo que ya no era tristeza, sino ternura. Marcelo aparecía cada tanto. Seguía siendo un hombre fatigado. No se reconstruyó del todo. Ni pidió perdón con otras palabras. Pero su presencia era distinta. No era la del hijo exigente que todo lo pide y nada da. Era la de un hombre que había fallado, que lo sabía, y que, en su silencio, pedía permiso para seguir existiendo. Yo se lo di, no por compasión, sino porque también aprendí a soltar el juicio. Un día de sol, mientras colgaba ropa en el patio, sentí que ya no tenía cuentas pendientes. Ni con los vivos, ni con los muertos. Ni con Marcelo, ni con Clara, ni siquiera con Irene. No deseaba venganza. No quería nada. Todo lo que había guardado, lo que había dolido, lo que me había corroído, había dejado de importar. Las heridas habían cerrado. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no necesitaba tocarlas para recordar lo que aprendí. Fui al armario, saqué el testamento. Lo leí completo. No cambié nada. Estaba bien así. Mis cosas, mis paredes, mis muebles, mi vajilla vieja, los dejaría a Lucía. No porque la quisiera más que a Marcelo. Sino porque me cuidó cuando nadie más lo hizo. Porque estuvo en silencio, con ternura, sin esperar nada. A Elías le dejé algunas cosas especiales, los libros de cuentos, la cuna restaurada, una caja con cartas escritas a mano, donde le explicaba, con palabras suaves, quién fui y qué significó él en mi vida. No escribí a Marcelo. No le dije lo del testamento. Ya no me parecía importante que lo supiera. Él había tenido todo de mí durante años. Y lo perdió. No por mi decisión, sino por sus actos. Y aunque yo lo amara, aunque siempre lo amara, el amor no es una excusa para destruir al otro. Era mi forma de enseñar. La última que me quedaba. Clara vino una vez más. Fue una visita breve. Me trajo una caja con dulces caseros. Me dijo que estaba bien, que vivía tranquila. Que sus hijos mayores ya no preguntaban por su padre, y que Elías era su único lazo con todo lo que quedó atrás. Le respondí que lo cuidaría mientras me quedaran fuerzas. Me agradeció. No lloramos. No nos abrazamos. Pero nos entendimos. Y eso bastó. Lucía y yo organizamos los álbumes viejos. Cortamos fotos que no queríamos guardar. Quemamos algunas cartas. Otras las guardamos en sobres con fechas. Ella me leía nombres en voz alta. Yo recordaba historias, anécdotas, gestos. Algunas veces nos reíamos. Otras veces solo guardábamos silencio. Fue una forma de ordenar mi vida, como se ordena una casa antes de una partida larga.
Con Elías armamos un pequeño jardín en macetas. Sembramos albahaca, lavanda, romero. Me decía que cuando crecieran, él haría una salsa con lo que habíamos plantado juntos. Le creí. Me imaginé, dentro de unos años, él oliendo las hojas y diciendo, esto lo hacía mi abuela. Me pareció un legado sencillo. Pero suficiente. Los días se hicieron más cortos. Los huesos dolían más. Pero no me quejaba. Dormía mejor. Ya no me despertaban los pensamientos. Soñaba menos. O tal vez, no recordaba. Un martes cualquiera, al atardecer, escribí mi última carta. Fue para Elías. Le decía que la verdad no siempre es fácil, pero siempre es necesaria. Que uno puede equivocarse, pero que siempre puede elegir ser mejor. Le decía que lo quise con todo lo que me quedó, y que cada dibujo suyo fue un regalo que me dio ganas de seguir. La guardé en una caja con su nombre. Cerré la tapa. Apagué la luz. Me senté en la cocina con una taza de té. Y por primera vez, después de tanto tiempo, sentí que todo estaba en su lugar. No perfecto. No feliz. Pero en paz.